versículo 27. Este mensaje es el mensaje que muchos aquí conocen como el mensaje del Evangelio. Es un mensaje hermoso. No es un mensaje hermoso porque yo la preparé, no es un mensaje hermoso por mi propia sabiduría, no es hermoso por esa razón. Este mensaje es hermoso porque tiene un peso divino de Dios y es un mensaje que Dios tiene para usted el día de hoy. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Y el tema que quiero tocar el día de hoy, en base a los versículos que vamos a leer, es pensar y considerar la pregunta, ¿cuál es el estándar de Dios para mi vida? ¿Cuál es el estándar que Dios tiene para mi vida? Pensando en el cielo, pensando en la eternidad, ¿qué es lo que Dios requiere de mí para poder llegar al cielo y para poder alcanzar su estándar? Vamos a leer en Hebreos 9 y su versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, juicio es lo que viene después de la muerte conforme a este versículo. Ahora podemos leer en Romanos 2 y su versículo 2. Vamos a leer un poco más de sobre qué exactamente ese juicio, sobre qué será ese juicio. ¿Cómo es que Dios nos juzgará? ¿Conforme a qué? ¿Cómo nos juzgará Dios? Después de la muerte, ¿en base a qué nos juzgará? Vamos a leer en Romanos 2 y su versículo 2. Dice la palabra de Dios, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Estamos leyendo sobre el juicio de Dios. Y ahora si bajamos hasta el versículo 6, Romanos 2 y 6, podemos leer, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice el versículo 7, y seguimos, dice, vida eterna a los que perseverando, este es el estándar de Dios, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. Y aquí el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces leemos sobre el estándar de Dios en estos versículos. ¿Qué leemos? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Bueno, leemos que de una manera muy así con certeza, dice la Biblia, una manera así con poder, con autoridad, dice que el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará Dios cada uno conforme a sus obras. Y leemos aquí sobre las obras que está hablando. Perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. El estándar de Dios, conforme a estos versículos, es santidad, perfección, el bien hacer, la ausencia de pecado, por completo. Eso es el estándar de Dios. Es lo que Dios requiere. Y dice que Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios es en base a estos versículos.
el estándar de Dios. Para llegar al cielo, una manera de llegar al cielo es vivir siendo completamente perfectos y buenos y completamente sin pecado. Y así uno puede llegar al cielo. Entonces, de hoy en adelante, no pecar, nunca. Ser buenas personas, pero no solo buenos, sino siendo perfectos. Perfectos. En la escuela nunca sintiendo flojera y dejando de hacer lo que uno debería hacer. En la casa, haciendo las responsabilidades de uno, cómo tratamos a otros en relaciones. Nunca faltando el respeto a cualquier persona. Y no solo en el sentido público, sino también en el corazón de uno. Siendo perfectos en nuestros pensamientos. Nunca pensando negativo de una persona. Nunca teniendo un pensamiento sucio. Completamente perfectos. Es el estándar que Dios requiere. Y no solo de hoy en adelante, sino también desde que nacimos. Entonces, una vida, si una persona quiere llegar al cielo de esta manera, tendría que vivir desde que nació hasta su muerte, completamente santo, con buenas intenciones en cada momento, sin pecado, por completo, siguiendo la ley de Dios hasta morir. Y quisiera presentar una pregunta a usted. Si Dios fuera a juzgar a usted en ese juicio después de la muerte, en base a este estándar, ¿estaría usted en el cielo? Si Dios lo fuera a juzgar, ya que conocemos el estándar de Dios es perfección, el estándar de Dios es Cristo. En base a esto, ¿usted piensa que llegaría al cielo? En base a este estándar perfecto. ¿Quién aquí alcanza el estándar de Dios? Yo no quiero hacer que ustedes levanten la mano y empiecen a confesar pecados. No es el estilo mío, ni la orden que se debería tener en una reunión. Pero yo pienso que cada persona aquí ha hecho multitud de pecados en su vida. Y me incluyo a mí también. Desde que yo nací, multitud de pecados. Yo no las puedo contar. Imagínense una presentación aquí. Si yo fuera a poner aquí una pantalla bonita, así como los que tienen la gente para el Super Bowl, así. Y yo fuera a poner todos los pecados míos en esta pantalla, sería muy largo y muy extenso esa lista. Y quisiera que usted también piense en su propio pecado. Si el estándar de Dios es que ese papelito, o más bien esa pantalla, el estándar de Dios es que esa pantalla esté completamente en blanco. Es perfección. Es la ausencia de pecado. Pero si usted fuera a poner todos sus pecados en una pantalla, imagine usted cómo se vería eso. ¿Qué tan largo sería la lista? Lo que estoy intentando dar a entender es que nadie en este mundo alcanza o llega cerca al estándar perfecto y santo de Dios. Y si alguien en este mundo quiere llegar al cielo en base a sus obras y quiere ser juzgado después de la muerte
Como dice este versículo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Si Dios fuera a hacer eso para cada persona aquí el día de hoy, juzgándonos conforme a nuestras obras, nadie estaría en el cielo. Ninguno. Ninguno de nosotros estaríamos en el cielo. Entonces, leímos aquí en esta sección brevemente sobre nuestro oficio, así lo categoricé como oficio. Ahora vamos a leer sobre el juicio. En Romanos 3 y su versículo 10, si podemos abrir nuestras Biblias en Romanos 3 y su versículo 10. Romanos 3 y su versículo 10 dice Pablo, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Salmo 14:3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si leemos más en Romanos 3 y vamos hasta el versículo 23, ¿qué leemos aquí? ¿Qué leemos aquí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Jacob, ¿cómo es que podemos nosotros entonces llegar al cielo? Si ninguno de nosotros alcanza el estándar de Dios, ¿cómo? Ustedes preguntando a mí, ¿cómo rayos? Con reverencia, ¿cómo es que me puedes decir a mí que puedo entrar al cielo? Todos hemos pecado. Tú has pecado, Jacob. Yo he pecado. Usted ha pecado. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces llegar al cielo? Y le dije al principio que este mensaje son buenas noticias. Un mensaje hermoso. Porque a todos nos gusta escuchar el verdad, ¿no? Nos gusta la verdad. Si vamos al doctor, pues queremos la verdad, ¿no? Llegamos al doctor, doctor, tengo un dolor en mi panza y no sé qué es. Quiero, doctor, que usted me diga exactamente lo que tengo, porque, pues si es algo grave, yo quiero saber, ¿no? Si es algo grave, yo no quiero descuidar de mi salud y no poder estar ahí para mis nietos, para mis hijos. Yo quiero estar ahí para ellos. Yo quiero que mi salud esté bien. Doctor, dígame usted, ¿qué está mal con mi cuerpo, con mi estómago? Y si el doctor le fuera a decir a usted una mentira, imagínese usted. La verdad es esencial. Y este mensaje es hermoso, este mensaje del Evangelio, porque Dios, siendo nuestro doctor, nos da a entender exactamente lo que está mal con nuestra situación y nuestra salud espiritual. Pero Él no nos deja con la ansiedad y la decepción de conocer nuestra enfermedad. Él nos da el medicamento. Él nos da la solución. Si abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios 5 y su versículo 21, leemos sobre el medicamento que nos da Dios para nuestra enfermedad. El doctor ha sido honesto con nosotros. Dios, en su carácter perfecto, ha sido honesto con nosotros y ha revelado por medio de la palabra de Dios nuestra enfermedad y cómo no alcanzamos su estándar. Pero en 2 Corintios 5 y su versículo 21, Él nos da el medicamento y nos explica la solución. Dice 2 Corintios 5 y su versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Qué hermoso. Hay que pensar
y considerar más lo que está diciendo este versículo en nuestros corazones. No solo leerlo, sino también entenderlo. ¿Qué está diciendo este versículo? Cristo no conoció pecado. Cristo no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Entonces nosotros merecemos y tenemos esta enfermedad y nosotros merecemos el juicio en la eternidad, una separación completamente de Dios. Pero Cristo vino y Él tomó la enfermedad suya sobre Él. Él nunca pecó, pero Él tomó el juicio y el peso de su enfermedad y lo tomó en la cruz. Y Él fue el sacrificio de lo que usted merecía. Él lo tomó en la cruz. Entonces el medicamento que ofrece Dios es su propio Hijo. Dice, mi creación ha pecado. Mi creación está enferma. Yo les voy a decir, y nos ha dicho por medio de su palabra, están ustedes enfermos. El mundo está saturado de pecado. El mundo tiene una enfermedad grave. Yo les voy a decir la verdad. Y después que nos dice la verdad, Dios en su misericordia y gracia preciosa nos da un medicamento, el único medicamento, y es Cristo. Cristo tomó y pagó en la cruz, en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser limpios de nuestro pecado y enfermedad en los ojos de Dios. Nadie aquí alcanza el estándar de Dios, pero Cristo sí lo alcanza. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es perfecto. Y Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Dice este versículo que por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Y el versículo aquí que aprendimos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amigo, Cristo satisface el estándar de Dios. Nosotros no lo podemos alcanzar. Nosotros somos pecadores. Pero Cristo satisfizo el estándar de Dios. Y si nosotros confiamos en Cristo y reconocemos nuestra enfermedad de pecado y miramos al doctor y tomamos su medicamento, que es Cristo, podemos ser sanados. Y después de la muerte, en ese juicio, en donde estaremos cara a cara con Dios, siendo juzgados conforme a nuestras obras, cuando esa presentación y esa pantalla con todos nuestros pecados están presentes delante de Dios, yo sé que por lo menos mi pantalla dirá, todo pagado, todo perdonado. Esa lista de pecados, la lista de mi enfermedad, en otras palabras, sanado, limpiado, olvidado, en el pasado, perdonado. Mi lista está completamente en blanco, porque Cristo se hizo pecado y tomó mi pecado en la cruz. Cristo murió por nosotros. Cristo murió, en otras palabras, en mi lugar. Cristo murió en su lugar. ¿Murió en el lugar suyo? Si Cristo murió en su lugar, usted puede y usted está perdonado o perdonada. Qué milagroso. Qué hermoso. Que usted el día de hoy puede tener la certeza
y la seguridad que si algo fuera a pasar, y cuando estaremos frente a frente con Dios después de la muerte, tenemos asegurados nuestro lugar en el cielo. Una aseguranza. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Lo merecemos? No, para nada. El estándar de Dios, ¿cuál es el estándar de Dios? Lo leímos al principio, ¿no? Perfección, santidad, la ausencia de pecado. Si alguien quiere llegar al cielo sin confiar completamente en la muerte de Cristo, no hay otra manera. Si alguien lo quiere hacer, pues nosotros no alcanzamos el estándar de Dios. Y si no alcanzamos el estándar de Dios, ¿en dónde nos vamos a encontrar en la eternidad? Sin Cristo. Si Él es la única solución, una eternidad perdida. Pero Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias a Dios, Cristo se hizo pecado. Aunque no lo conoció, se hizo pecado. Ese versículo, y específicamente la frase en donde dice, no conoció pecado, tiene mucho peso. Porque esto significa que Él no pecó, que Él fue perfecto. Y si Cristo fue perfecto, esto significa que Él es un sacrificio que satisface el estándar de Dios. Entonces, eso significa que Él tiene el poder de morir en el lugar suyo. Cuando Cristo me ve a mí, cuando Cristo ve a una persona salva, Él ve a esta persona por medio del sacrificio de Cristo. Y ya que Cristo es perfecto, Dios puede decir, esta persona ha sido perdonada o perdonado porque por medio de Cristo han sido limpios del pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Dios nos ve por medio del sacrificio de su Hijo, pero si no confiamos en Cristo, nos verá simplemente por lo que somos. ¿Y qué somos? Somos pecadores. Pero gracias a Dios, qué hermoso. Yo tengo la paz y el gozo que tengo porque Cristo murió por mí. Y usted puede tener este gozo, esta salvación. Por cierto, estaba leyendo yo un folleto allá atrás y la pregunta que ocurrió al final del folleto me llamó mucho la atención. La pregunta era, ¿cuándo ha sido salvo usted? ¿Usted cuándo ha sido salvo? ¿Ha sido salvo usted? Es literalmente el enfoque del mensaje del Evangelio. La salvación. Es un momento. Dice la Escritura, los que oyeron y creyeron fueron sellados. Es el momento de salvación. Usted, si usted ha estado poniendo atención y usted no está sordo, usted ha oído, entonces por lo menos ha pasado por esa fase del versículo, oído, pero ha creído en el mensaje por sí mismo, en su corazón, delante de Dios, ha creído en el mensaje del Evangelio. Espero que el día de hoy usted pueda tener esa paz, ese gozo y esa salvación que Dios quiere que tenga usted. No es coincidencia que usted está aquí de nuevo. Dios quiere que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Que Dios bendiga su palabra.